El tema de las cargas probatorias ha sido últimamente un tanto criticado, porque sostiene el doctor Jordi Nieva de la Universidad de Girona y Génova que es un concepto arcaico, viejo, que ya no tiene cabida en el sistema jurídico actual. Parcialmente puedo estar a favor de esta situación, pero también creo que no nos podemos deshacer de esta circunstancia porque es tanto como empezar a tratar de quitar el piso. Si no tenemos un piso, no tenemos nada, la nada total. No podemos hablar de que el sistema jurídico sea una situación al azar o que sea una situación de buena suerte. Incluso, y esto malamente lo diría, sostenido además por la teoría de Rosenberg, señalaría que tampoco es necesariamente un asunto de buena fe. Es lo ideal la buena fe, la lealtad, la verdad, como sostiene Michele Tarufo, ¿no? Simplemente la verdad. Sin embargo, la realidad es que las cosas no son así. Por lo tanto, el tema de cargas probatorias tiende a ser un tanto debatido, debatible el día de hoy. Bien, tratemos de platicar un poco acerca de esto. Sostiene Rosenberg que cada parte debe afirmar y demostrar los supuestos de la norma, pero él señala algo, la parte que le es favorable a cada una de los contendientes. Bien, esto es lo que de alguna forma implicaría cargas probatorias. ¿Qué es lo que demuestro? Demuestro lo que me interesa. Si somos puristas del derecho, diríamos demuestro los extremos de la norma. Bien, son dos perspectivas y que no necesariamente son diferentes en cuanto al momento de la praxis, pero sí pueden ser muy diferentes en cuanto al punto de partida, qué es lo que estamos haciendo. Las cargas probatorias, por lo tanto, parten de un elemento latino, un aforismo latino, que establecía qué debíamos entender por esto. Este aforismo dice: incumbi probatio quidicit, no quid negat. Es decir, incumbe la carga de la prueba al que dice, al que afirma, no al que niega. Si me permiten, a esto lo podríamos llamar como como una regla rígida de la carga probatoria. Afirmamos, entonces nos corresponde demostrar. Negamos, no podemos demostrar. Bien, podríamos decir que esta es una cuestión lógica. La afirmación implica la existencia, en tanto que la negativa implica la inexistencia, y la materia de prueba únicamente puede ser a partir de la existencia. Incluso, si quisiéramos acreditar que algo particularmente no existe, deberíamos acreditar lo que sí existe, para después establecer una regla sencilla de exclusión. Bien, bajo esta perspectiva, existe entonces una regla rígida, el que afirma prueba. Ok. Desde luego tiene muchos ángulos de discusión, y esto nos va a llevar a lo que vamos a conocer como cargas dinámicas. Cargas dinámicas. Es incuestionable que procedimientos en materia jurisdiccional, incluso no jurisdiccional, que requerían algún tipo de probanza, habían caído en una extraordinaria rigidez. ¿Por qué? Porque en ocasiones se planteaban hechos o proposiciones que resultaban prácticamente imposibles de demostrar. Por ejemplo, la intencionalidad de los actos. La intencionalidad de los actos. Recordemos a San Agustín en su libro de Confesiones, donde decía que todo lenguaje implicaba una intencionalidad. Por lo tanto, parece que la intención es inherente al acto mismo. Si esto fuera así, uno de los problemas grandes que íbamos a encontrar era cómo demostrar esta intencionalidad. ¿Cómo demostrarlo? Daniel González Layer realiza una clasificación en torno a los hechos que pueden ser materia de prueba, y uno de estos son los hechos psicológicos, donde cabe la intencionalidad. Por lo tanto, va a llegar Jorge Peirano y va a establecer un concepto que desde mi punto de vista es bastante interesante, que se llama cargas dinámicas probatorias. No todo es esta regla rígida, sino que hay cargas dinámicas.
Esta teoría de Peirano no desecha la regla rígida, sino lo que hace es perfeccionarla o complementarla. ¿Qué implica esto? Flexibilizar su aplicación. La va a flexibilizar en torno a quienes se puedan encontrar imposibilitados para probar, y no por voluntad propia desde luego, o bien quienes tengan una mayor facilidad para probar. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa entonces que las cargas probatorias deben adecuarse a cada caso concreto. ¿Qué significa esto? Significan desplazamientos. Desplazamientos. Podríamos pensar, por ejemplo, que quien tenga una mayor facilidad técnica, pues tendría la carga de la prueba. Déjenme pensar en, ¿qué les parece un banco? Un banco, la acreditación de los movimientos técnicamente es más adecuado que la realice el banco y no que la realice su contraparte, persona física, a pesar de que sea esta última la que realice las aseveraciones. Es decir, en último de los casos parece que la cuestión técnica podría implicar una carga probatoria. El problema puede ser el enfoque que le dé el litigante o que le dé el postulante. Bien, esto puede implicar una dificultad para el juez. ¿A partir de qué? Pues de señalar cuándo existe una imposibilidad probatoria y cuándo no. Y esto puede ser un criterio muy a priorístico, muy a priorístico. Por lo tanto, lo primero que debe hacer el juez es valorar la actitud probatoria de las partes. La actitud probatoria de las partes. Bien, esto significa entonces que pueden existir cargas probatorias incluso por iniciativa del juzgador. Por iniciativa del juzgador. El juzgador, sabemos, en prácticamente todos los sistemas procesales, el juzgador tiene la posibilidad de desahogar una prueba con el fin de conocer la verdad y puede valerse de cualquier persona o de cualquier tipo de prueba. Bien. Bajo este aspecto existen dos tendencias. Una que es encabezada por Tarufo, Junoy, quienes dicen que efectivamente esto es un alcance de cognitivismo, cognoscitivismo y verdad. Y en cambio hay otros, como Montero Aroca, Cipriani, Monteleone, quienes dicen, no, esto se trata de un acto de autoridad, un autoritarismo, y todavía señalan el autoritarismo que viene a romper el equilibrio procesal de las partes. Bien, son dos posturas completamente diferentes, pero estas dos posturas no van, hasta este momento, no van más allá de alcances meramente teóricos. La realidad es que cada uno de estos jueces tiene obligación de desahogar cualquier prueba cuando considera que puede tener alguna duda al respecto para conocer la verdad. Por lo tanto, esta tensión que estamos manifestando se puede diferenciar a partir de dos conceptos: el deber del juez para conocer la verdad, o bien el deber de las partes para dar a conocer la verdad. ¿Sí? La verdad, desde luego, en términos de racionalidad, no en términos filosóficos, en términos de racionalidad, y me parece interesante en términos de lo que sostiene Michele Tarufo. Simple y sencillamente, la verdad. ¿Con qué fin? De esclarecer los hechos. El juez, para poder dictar una resolución, debe esclarecer los hechos. ¿Qué hacen las partes? Pues las partes estarán aportando a partir de sus propios intereses, no necesariamente a partir de la verdad, o incluso ni siquiera a partir de lo que establezca la norma. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es tomar la norma y adecuar algunos de sus elementos para que sean acordes a los intereses de las partes. Bien. Ejemplos, pues hay muchos, ¿no? Incluso uno muy simple, la plática que puede tener un juez con un menor para efecto de determinar las mejores opciones respecto de guarda y custodia. Bien, esta es una de las formas, aclarar conceptos, en fin. Cipriano Gómez Lara establece que esta debiera ser una actividad oficiosa del juzgador, porque debe obedecer a un ideal de justicia. Bien, conocemos la justicia como, no sabemos qué es la justicia, desde luego, 2500 años de derecho, de un desarrollo brutal del derecho, y el día de hoy no sabemos qué es la justicia.
Por lo tanto, entendemos que es un ideal, y como un ideal, una cuestión de carácter moral, bueno, es necesario ir, moral y ético, por cierto, es necesario irlo configurando poco a poco. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una idea finalista del derecho. Bien, habrá quienes estén de acuerdo con esto y habrá quienes no. Habrá quienes se apeguen a un modelo estrictamente positivista y que nos digan que no, que la finalidad del derecho es dar una solución, no la justicia. Y también tienen cierta razón, desde luego. Este tópico tiene que ver con lo que pudiéramos llamar como justicia cotidiana. Justicia cotidiana. No es que debamos conocer el total de los parámetros que se puedan manejar a niveles éticos o filosóficos respecto de lo que es la justicia, sino que es el sentir, un sentir constante, un sentir, valga la expresión, cotidiano, de día con día. La gente tiene una percepción, nosotros como gobernados tenemos una percepción acerca de qué es la justicia y saber si realmente la estamos alcanzando. Por lo tanto, Hans Kelsen parece que tendría razón cuando señala que la justicia no pertenece al derecho, sino que pertenece a la filosofía del derecho. Bien, este es un primer gran problema. Suponiendo, y no lo pienso debatir hoy, que Cipriano Gómez Lara efectivamente tuviera razón en el sentido de que se trata de un ideal de justicia, el hecho de que el juez tenga como deber conocer la verdad, bueno, el problema sería que entendemos por la justicia. Este es un gran problema. Sin embargo, bueno, esto nos lleva a establecer que dentro de las cargas dinámicas que refiere Peirano puede haber actividades de parte del juzgador, desde luego, pero también puede haber actividades de las partes que se alejen de esta regla rígida, el que afirma prueba. Y entonces encontraremos cargas dinámicas probatorias que se deben ajustar al modelo positivista que actualmente rige el procedimiento. No debemos olvidarnos que cuando hablamos de prueba estamos hablando de un procedimiento dentro de un procedimiento y por lo tanto que tiene una regulación. Si hablamos de cargas dinámicas probatorias, estas cargas dinámicas también cuentan con una regulación, ¿Cuál es la referencia? La referencia es aquello que denominamos como inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. Es un fenómeno que Jordi Nieva denomina como redistribución de cargas probatorias. Redistribución. ¿A qué se refiere Nieva? Señala, son excepciones a la regla general de la carga de la prueba que nosotros hemos llamado como regla rígida. Y esto implica entonces que nuestra norma vigente, pudiéramos decir, está empeñada en sistematizar, en decir, esto debe probarlo quien afirma, está perfecto. Sin embargo, existen estas tendencias respecto de las cargas dinámicas. Cualquier cambio en el orden probatorio, cualquier alteración que pudiéramos hablar en torno a quién debe demostrar, esto implica la redistribución a la que se refiere Jordi Nieva. Y apegándonos al modelo positivista, debemos decir que estas redistribuciones deben tener un origen normativo o bien jurisdiccional, interpretación de nuestros jueces. Por lo tanto, podemos hablar de que las cargas dinámicas obedecen a principios normativos o a principios interpretativos. Bien. Bajo este aspecto, Muñoz Sabaté considera que la inversión de la carga de la prueba, dice, es una idea y es una ficción estrictamente conceptual. ¿Por qué? Porque si, como sostiene Jordi Nieva Fenol, esto debe ser legal a partir de estar contemplado en una norma, o bien interpretativo porque se encuentra en un criterio interpretativo vinculante, entonces no existe el concepto de cargas dinámicas. Lo que hacemos es establecer una regla que viene a complementar a la regla rígida. Por lo tanto, parece que tendré razón. ¿Qué es lo que pretendemos con las cargas dinámicas? Lo que pretendemos es complementar una idea de qué es lo que hacemos en un procedimiento en torno a las posibilidades de probar. Por lo tanto, hablamos no de una ficción jurídica, me parece, sino de una confusión de conceptos.
Cuando hablamos de cargas dinámicas, realmente estamos hablando de reglas excepcionales en torno a la regla rígida, el que afirma prueba. Y entonces encontraremos algunas redistribuciones que también vienen en la norma. Por lo tanto, más que un problema conceptual o una ficción jurídica, es una confusión conceptual. Seguimos teniendo cargas dinámicas, pero estas cargas dinámicas se encuentran contempladas en una norma. Jordi Nieva-Fenol insiste en el sentido de que estas cargas probatorias tienen dos ángulos que necesariamente las regulan. El primero legal, el segundo judicial, y establece un tercero. Y este tercero es interesante, porque más allá de lo que diga la norma o de lo que diga la interpretación de los tribunales, una interpretación originaria, válida, vinculatoria, bueno, también tenemos una distribución de cargas probatorias a partir de los acuerdos privados entre las partes. Si esto existe, entonces generaríamos un tercer ángulo que se llama convencional, ajeno desde luego a lo que pueda ser la convención internacional, y en todo caso nos sujetamos a este trato, a este pacto que realizan entre las partes que participan en un procedimiento, en un acto jurídico que puede llegar a convertirse en un procedimiento. Bien, el primero de estos elementos, la inversión de cargas probatorias por vía legal, implica que nuestra norma ya concede un estatus específico a un acto específico. Por lo tanto, nuestra norma determina a quién le corresponde demostrar en caso de pretender modificar ese estatus. Podríamos decir, y esto parece algo muy, muy intuitivo, siempre que se presenta un reclamo por vía de una demanda, lo que se pretende es modificar un status quo. ¿Cuál es este? El que establece la norma respecto de diferentes tipos de actos. Entonces, quiere decir que la norma ya sanciona estos actos y ya señala cuál es su calidad jurídica. Por lo tanto, Mercedes Fernández dice, la carga probatoria tiene como un primer efecto establecer la actividad primaria de las partes. Bien, si la norma ya está contemplando que un acto determinado tenga una calificación jurídica determinada, entonces ya nos dice a quién le corresponde demostrar. Bien, vías legales. Las normas que regulan la actividad publicitaria, por ejemplo, en México, Procuraduría del Consumidor, ahí se establece a quién le corresponde la demostración. Si se habla, por ejemplo, de publicidad engañosa, entonces corresponde al publicista demostrar. Y esto es evidente. Si a mí me parece que la publicidad de algún producto es engañosa, entonces a mí me corresponde dar las razones. Pero a quien realizó esta publicidad o a quien está utilizando, le corresponderá demostrar y no necesariamente al que está firmando. Esta es una de las primeras formas que encontramos. La publicidad engañosa corresponde demostrar que no es tal a las personas que intervienen en su construcción y a quienes la utilizan. Presunciones. Las presunciones han tenido un desarrollo bastante interesante en últimas fechas. Sin embargo, más allá existen algunas cuestiones, por ejemplo, que señalan estas cargas dinámicas. Los actos simulados. La Corte ha sostenido, nuestra Suprema Corte en México, ha sostenido que el acto simulado es refractario de la prueba directa. Es decir, difícilmente vamos a encontrar un documento que diga nos pusimos de acuerdo para simular un acto. O bien difícilmente va a llegar alguien a señalar sí, nos pusimos de acuerdo para simular un acto. Incluso les diría, llegado el caso de que existieran este tipo de pruebas, serían altamente sospechosas para un tribunal. Por lo tanto, dentro de estas formas dinámicas, bien, la persona que reclama puede utilizar no pruebas directas, sino pruebas de presunciones. Y estas presunciones en conjunto adquieren un valor preponderante. Otro caso que vamos a encontrar
es en torno a los trabajadores en la materia laboral. Ahí se establece que al patrón le corresponde demostrar todas las condiciones de trabajo. Y es más, nuestra norma laboral en México sostiene que en caso de que el patrón controvierta al trabajador, a él le corresponde demostrar, es decir, al patrón le corresponde demostrar. Estos son casos específicos en torno a estas cargas dinámicas. ¿Qué es lo que debe hacer un juzgador? Un juzgador debe, desde luego, calificar la actitud de las partes. Es muy notorio quienes pretenden retrasar un procedimiento, quienes pretenden entorpecer un procedimiento y quienes pretenden agilizar y demostrar adecuadamente sus acciones y por lo tanto sus pretensiones. Estas cargas probatorias van a tener como efecto directo que el juez necesariamente pueda demostrar cuál es la actitud de las partes y desde luego tomarla en cuenta, necesariamente tomarlo en cuenta. Un primer parámetro será la presentación de versiones. Hay quienes al realizar una contestación de demanda se concretan a decir falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque si contesto falso, entonces estoy arrojando la carga de la prueba a la parte actora. Sí, pero la actitud probatoria que demuestra es efectivamente entorpecer un procedimiento. No está presentando una versión, simplemente dice esto no ocurre de esta forma. Ok. Estas son las perspectivas fundamentales. Les decía, existe la posibilidad de realizar convenios entre quienes intervienen en un acto jurídico y esto obedece a un principio de autonomía de la voluntad. Sin embargo, este principio de autonomía en realidad cada vez se ve más acotado y parece que la única autonomía que tenemos es decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cuando podemos realizar este tipo de convenios, entonces estamos hablando de esquemas probatorios preconcebidos, pruebas preconstituidas y cargas preobligadas, si me permiten el término en ese sentido. Bien, recordemos que Gustav Radbruch en algún momento señalaba que no podríamos hablar de autonomía de la voluntad cuando no podíamos hablar de igualdad entre las partes. Y esto me parece, y salvo, insisto, salvo la mejor propuesta de cualquiera de ustedes, me parece que esto cada vez es más complicado. No podemos hablar de igualdad de las partes. Desde el momento en que tratamos temas diferentes pero equivalentes, por ejemplo, un contrato de compra-venta donde hablamos de cosa y precio, bueno, son completamente diferentes, pero tienen una equivalencia que es su valor en dinero. En dinero, cuando se fija con relación al objeto, es una relación de carácter civil, o cuando se fija por aspectos externos, como es el mercado, y pudiera ser una relación de carácter mercantil. Pero ya desde ahí tenemos dos materias que son completamente diferentes. Por lo tanto, me parece que Radbruch tiene razón. Hablar de una autonomía de la voluntad, pues me parece que es poco afortunado completamente. Jordi Nieva tiene un concepto que me parece muy interesante. Tiene un libro que se llama Contra la carga de la prueba, donde ahí sostiene que las cargas de la prueba son obsoletas. Esto va a ser más adelante soportado, ratificado también por Michele Tarufo. ¿Por qué? Porque dice Jordi Nieva, al final del día, el juzgador lo que debe hacer es valorar el material probatorio con que se cuenta. Valorar el material probatorio para establecer si la parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción o la parte demandada acreditó los hechos constitutivos de sus excepciones o defensas. Esto parcialmente es cierto. El juez necesariamente debe reunir el material probatorio y después debe dar una solución a partir de la valoración racional, otro concepto del doctor Nieva, la valoración racional de la prueba. Ok, tiene razón, pero me parece que debe partir de un piso. Y en este sentido el doctor Nieva
creo que se olvida de que hay una base. ¿Cuál es esta base? Bien. Cuando se cuestiona a Hans Kelsen acerca de qué sucedía con aquellas situaciones que no estaban contempladas en el derecho, él contestó de una forma muy sencilla, completamente consistente con su gran doctrina positivista, diciendo lo que no está regulado por la norma es irrelevante para el derecho. Cierto, cierto. Más adelante Norberto Bobbio va a decir, ¿no? Aplicamos las reglas analógicamente más parecidas y entonces cubrimos estas lagunas. Existen lagunas. Ok. Otro autor, me parece que es el maestro Prieto Sanchís, dice, no, si encontramos algo que no esté regulado por el derecho, entonces no podemos aplicar normas analógicas, porque esto sería de una completa subjetividad. Lo que debemos hacer es regular. Ok, pero ¿qué significa esto? Esto significa que entonces el derecho regula prácticamente todo. El derecho es un sistema completo. En prácticamente todas las normas procesales, por lo menos de la familia germano-romántica y la familia del common law, parece que son consistentes en el sentido de que aplicamos las reglas más parecidas y entonces esto nos permite tener criterios de interpretación, interpretación sustantiva, interpretación adjetiva y siempre vamos a generar reglas. Por lo tanto, nuestro sistema es tan completo que contempla la forma de subsanar estas lagunas. ¿Por qué es interesante esto? Porque significa que cada una de las conductas que son relevantes para el derecho ya tienen una regulación. Ya tienen una regulación. Por ejemplo, en el caso de un título de crédito, cuando se reclama y quien reclama presenta el título, dice la norma mercantil, se presume que efectivamente está insoluto, no se ha pagado. ¿Qué significa? En términos prácticos, en términos pragmáticos, nos otorga un piso. Y ese piso va a terminar con algo. A la parte actora le corresponde demostrar la obligación y a la parte demandada su cumplimiento. Si quien contesta la demanda dice no existe el adeudo, lo debe acreditar. Si quien contesta dice ya realicé el pago, lo debe acreditar. La firma es falsa, lo debe acreditar. Ellos son a quienes corresponde acreditar. Siendo claros con la idea del doctor Nieva, esto significa que el juez al final debe comparar y debe decir, tengo una prueba de la parte actora que dice, tengo el pagaré, tengo el título de crédito, tengo el cheque, el título que se haya utilizado. Y del otro lado tengo pruebas en torno a la inexistencia del adeudo, en torno a el cumplimiento del adeudo, en torno a la falsificación del título de crédito, la cuestión que ustedes consideren. Por lo tanto, el juez debe valorar ambos, pero los debe valorar a partir de un piso. Tengo acreditada la acción, por lo menos de manera presuntiva. Y entonces lo que voy a hacer es analizar las posibilidades que tiene el demandado, es decir, estoy observando reglas de cargas probatorias. ¿Cuándo cobra principalmente relevancia este punto? Cuando no existe material probatorio. Recordemos, en materia civil, en materia privada, el juez no puede dejar de resolver, prácticamente en todas las materias del derecho. El juez no puede dejar de resolver. ¿Y cómo resuelve? Pues resuelve a partir del material probatorio que aporten las partes. Y si no existiera, cosa muy compleja, si no existiera ningún tipo de material probatorio, entonces debe atender a las reglas de cargas probatorias que establece la norma. Es decir, la carga probatoria a nivel normativo o a nivel interpretativo nos dan un piso. Desde luego, si hablamos a nivel convencional tendré que exhibir un convenio y esto por sí mismo ya es una prueba. Voy a eliminar ese lado y entonces me quedo exclusivamente con los niveles interpretativos o con los niveles normativos. Esto es lo que al final tendrá que demostrar un juez y tendrá que tomarlo en cuenta y en consideración para resolver. Las cargas probatorias, por lo tanto, de acuerdo a lo que sostiene Jordi Nieva, estoy de acuerdo, si existe material probatorio, el juez tendrá que valorar ese material probatorio. Y deberá valorarlo en un orden metodológico que implica establecer, primero, si se acredita la acción y segundo, si se acreditan excepciones o defensas.
Si no se acredita la acción, no tiene ningún sentido entrar al análisis de excepciones y defensas. Se deberá absolver al demandado. Si se acredita la acción, entonces se deben analizar excepciones y defensas. Si estas son procedentes, se absuelve al demandado. O bien se modifica la acción en caso de que esto resulte adecuado. Y si se acredita la acción y no se acreditan las excepciones, se debe condenar al demandado. Es decir, la carga probatoria necesariamente nos da un piso. Necesariamente nos da un piso. Y ese piso obedece a reglas muy simples. Dentro de esta simpleza, desde luego, vendrá toda una complejidad bárbara. El doctor Mario Ignacio Álvarez, considera que el derecho tiene valores primigenios. ¿Para qué queremos el derecho? Para ser iguales, para establecer un orden e igualdad. Por lo tanto, esto ya tiene una primera implicación de cargas probatorias. El derecho nos iguala y el derecho ordena. El derecho ordena. De ahí vendrá este principio de legalidad tan famoso. El particular puede hacer lo que la ley no le prohíba. En consecuencia, si la autoridad quiere sancionar al particular, debe acreditar que éste hizo algo que la ley prohíbe, es decir, cargas probatorias. Y el complemento de este principio, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculte. Por lo tanto, la autoridad debe acreditar encontrarse facultado. Lo que encontramos en los artículos 1, 14, 16, 17, 21 constitucionales, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos un piso, necesariamente tenemos un piso. Y ese piso en materia probatoria son las cargas probatorias. Tanto reglas rígidas como las reglas excepcionales. No sé si estoy muy de acuerdo con el concepto de Peirano en el sentido de que hay dinámicas. Lo que me parece es que, por lo menos todavía inmersos en este sistema positivista, lo que encontramos son reglas rígidas y excepciones, o reglas flexibles, si quieren llamarlo de esta forma, donde incluiríamos también la actividad y la propuesta probatoria de un juez. Bajo este esquema, lo que podemos concluir, lo que me gustaría dejar como propuesta, es en el sentido de que las cargas probatorias, efectivamente coincido con Mercedes Fernández, necesariamente nos dan una idea de la actividad primigenia que debemos realizar. Si existe material probatorio, entonces las cargas probatorias pudieran quedar en algo obsoleto, porque el juez debe resolver a partir del material probatorio que tiene, de fundar, de motivar, de dar toda la probabilidad lógica que corresponde a la valoración racional de la prueba, establecer los estándares de valoración, si me permite el término, establecer cuándo se alcanzan estos estándares, cuándo el juez puede decir se cumplió con la finalidad epistémica del procedimiento, y entonces yo como juez aprendí algo del procedimiento, y a partir de esto que aprendí, entonces ya puedo resolver. Cargas dinámicas. Y si no existe material probatorio, entonces necesariamente tendré que referirme a la norma. Personalmente creo que en esta época es muy poco probable el presentar requerimientos sin una prueba. Muy, muy poco probable. Pero no quiere decir que no exista. Y desde luego, afirmar categóricamente que no exista la posibilidad es el equivalente a un absoluto. Y los absolutos, sobre todo en esta época donde tenemos la posibilidad de cuestionar y cuestionar y cuestionar, bueno, los absolutos se caen solos. Los absolutos no existen. Estamos en una época donde, principalmente como abogados, nos apegamos a reglas del escepticismo, de la posmodernidad, de esta época filosófica que es fascinante, de la posverdad, y entonces podemos cuestionar. Pero cuestionar significa no solo establecer una lucha conceptual, teórica, sino apegarnos a los elementos objetivos que nos permiten construir una realidad. Bajo esta perspectiva, entonces, debemos contar con un orden.
a nivel ético y filosófico, pudiera valer la pena tal vez repasar un tanto las ideas de Wittgenstein, tanto en el Tractatus Logico-Philosophicus como en sus investigaciones filosóficas, acerca de su teoría de la realidad. Y él decía, es lo que existe, bien, pero después se dio cuenta de que había algunos factores que no existen. En este video me ven hablando, pero no saben qué estoy pensando. Estos son los factores que no existen y a los que se refiere Wittgenstein. Pero todo esto, lo que yo pudiera estar pensando, es lo que le puede dotar de sentido a este tipo de pláticas. Tenemos reglas rígidas y tenemos desde luego reglas flexibles, a las que Peirano implica como cargas dinámicas, reglas dinámicas. Bien, como sostiene Antonio María Lorca Navarrete, tenemos un procedimiento judicial que no podemos considerar atemporal, acrítico o mecanicista, sino que debe tener una vida propia, y esa vida propia tiene una finalidad específica: garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, las reglas rígidas como tales me parece que por sí mismas serían insuficientes para considerar un acceso a la tutela judicial efectiva. Lo que hacemos es generar reglas complementarias. Reglas complementarias. Muchas gracias.